Buenas tardes, gente, estamos aquí en otro video para el canal y hoy vamos a ir cerrando la previa de la Copa América de Estados Unidos 2024 y como ya hablamos de las posibles sorpresas de esta edición, hoy nos toca hablar de las posibles decepciones, así que sin más que decir, empecemos con el video. Como ya sabrán de los videos anteriores, para ver las posibles decepciones de esta Copa América, analizaré los grupos que tienen en la misma, la calidad de juego tanto individual como a nivel colectivo, y el rendimiento de estas selecciones en este último tiempo, sin dejar de lado tampoco su historial en torneos continentales e internacionales. Y así podremos ver hasta dónde pueden llegar en este certamen. Dicho esto, la primer posible decepción de Estados Unidos 2024 no es nada más ni nada menos que su vecino del sur, México. El Tri, dirigido por Jaime Lozano, está en el puesto 14 del ranking FIFA y llega a su 11ª participación en la Copa América. En marzo disputaron por tercera vez la fase final de la CONCACAF Nations League, pero volvieron a quedar como subcampeones otra vez, tras primero vencer en semifinales a Panamá por 3-0, para perder la final ante Estados Unidos por 2-0. Sus mejores trayectos en la Copa América fueron los subcampeonatos de Ecuador 1993 y Colombia 2001. Donde cayeron en dichas finales ante Argentina y Colombia respectivamente. También fueron terceros en Bolivia 1997, Paraguay 1999 y Venezuela 2007. Pero tienen un recuerdo amargo de la última vez que el torneo fue en los Estados Unidos, ya que tras ser líderes de grupo se llevaron una tremenda goleada en contra, como lo fue el 7-0 ante el eventual campeón Chile en cuartos de final de la Copa América 2016. Y a esta edición clasificaron al ganar la primera ronda del repechaje de CONCACAF, donde debían enfrentar a Honduras, perdiendo por 2-0 como visitantes el partido de ida, para luego ganar la vuelta en casa por 2-0, donde superarían a los catrachos por los penales. Y en mundiales tienen 18 presencias, si contamos la que coorganizarán con Canadá y Estados Unidos en 2026, y los torneos que albergaron en 1970 y 1986 fueron sus mejores participaciones, ya que en ambos llegarían a cuartos de final, cayendo ante Italia y Alemania respectivamente. Eso sí, en casi todas sus participaciones se quedaron en octavos y en Qatar 2022 se fueron bochornosamente en la fase de grupos. Y ahora buscan aprovechar esta Copa América para seguir con su preparación de cara a 2026 y cuentan con una nómina que posee jugadores tales como Luis Magalón, arquero del Club América local, Jorge Sánchez, lateral derecho del Porto de la Liga NOS portuguesa, aunque su pase corresponde al Ajax neerlandés, Johan Vázquez, defensa central del Genoa de la Serie A italiana, Edson Álvarez, mediocampista defensivo del West Ham de la Premier League, Charly Rodríguez, mediocampista del Cruz Azul, Alexis Vega, delantero centro que milita para el Toluca Fútbol Club local, Santiago Jiménez, otro centrodelantero pero que viste la camiseta del Feyenoord neerlandés, y Julián Quiñones, otro más que juega en la misma posición pero con el Club América. Y los mexicanos están encuadrados en un parejo grupo B, con Venezuela, Ecuador y Jamaica, en donde se ve claramente que deberán luchar contra dos selecciones fuertes en la presente eliminatoria de Conmebol y contra una Jamaica que tiene algunos jugadores interesantes, y por ende la posibilidad de que México haga otro papelón en tierras estadounidenses después de 8 años está más latente que nunca. Justamente la otra posible decepción es Ecuador. La tricolor de Félix Sánchez Vaz está en el peldaño 31 del ranking FIFA
y encara su 29ª participación en la Copa América, donde los cuartos lugares obtenidos en 1959 y 1993 son sus mejores performances hasta la fecha. Cabe destacar que Ecuador fue anfitrión de esos dos torneos. Y en los amistosos de marzo empezaron primero ganándole a Guatemala por 2-0, para luego perder ante Italia por el mismo marcador. Y han ido a 4 mundiales, siendo el de Alemania 2006 en el que llegarían más lejos, al alcanzar los octavos de final, donde perderían por la mínima ante la Inglaterra de Beckham. Y pese a empezar las eliminatorias a 2026 con una sanción de 3 puntos por alineación indebida en la clasificatoria anterior, están quintos con 8 puntos, con una sola derrota en 6 partidos disputados. Pero buscan ser protagonistas en esta Copa América con jugadores tales como Alexander Domínguez, arquero del LDU Quito local, Piero Hincapié, defensa central del más reciente campeón de la Bundesliga, Bayer Leverkusen, William Pacho, otro defensa central de la Bundesliga, pero que defiende los colores del Eintracht Frankfurt, Pervis Estupiñán, lateral izquierdo que es una de las estrellas del Brighton de la Premier League, Kendry Páez, joven mediocampista de 17 años, que está en el club Independiente del Valle de su país, y llegará al Chelsea el año que viene. Moisés Caicedo, mediocampista defensivo que precisamente juega en el Chelsea. Ener Valencia, delantero centro del Inter de Porto Alegre del Brasileirao, y que con 40 goles internacionales es el máximo goleador histórico de Ecuador. Y Allen Obando, otro delantero centro de apenas 17 años, que será un jugador a seguir si es convocado, ya que es una de las promesas del Barcelona SC de Guayaquil. Y Ecuador también está en el Grupo B. Y seguro varios de ustedes deben estar preguntándose por qué están en la lista de posibles decepciones si tienen una buena camada de jugadores, cosa que yo no niego. Y la respuesta está desde el lado de la dirección técnica, ya que en lo disputado de eliminatoria hasta el momento, el equipo de Sánchez Vaz ha demostrado un juego un tanto sobrio a mi criterio, sin tanta efectividad de cara al arco rival y poco vistoso. No presentan problemas defensivos, pero sí en la zona de ataque, donde han sido carentes de ofensiva en los últimos amistosos de marzo y en la mayoría de partidos que han disputado hasta ahora de eliminatorias mundialistas para 2026. Pero los veo con más oportunidades de llegar a cuartos de final que a México. Y la última posible decepción es Brasil. La verde-amarela de Dorival Jr. se posiciona como la quinta mejor selección del ranking FIFA y se prepara para su participación número 37 en la Copa América. En marzo tuvo una excelente presentación en los amistosos que disputó, tras vencer a Inglaterra en Wembley por la mínima y empatar a 3 goles en un partidazo frente a España en el Bernabéu, siendo Endrick la principal figura de estos partidos y la única selección que ha participado en todos los mundiales hasta la fecha. Es también la máxima ganadora de la competición con 5 títulos, siendo el más reciente el de Corea del Sur y Japón 2002. Aunque últimamente su rendimiento no ha sido el mejor, al irse en cuartos de final durante Rusia 2018, donde los eliminó Bélgica, y en Qatar 2022, donde Croacia los sacó por penales. Y en Copa América tienen 9 conquistas, siendo la más reciente la de 2019, que se celebró en su país. Particularmente en Estados Unidos guardan actuaciones agridulces, ya que por un lado allí ganaron la Copa Mundial de 1994 ante Italia por los penales, y 22 años más tarde se irían en la fase de grupos de la Copa América de 2016. Y es evidente que su desempeño en los 6 partidos disputados de la eliminatoria de Conmebol para 2026 ha ido de más a menos,
ya que encadenan 4 partidos seguidos sin ganar, empezando con un sorprendente empate a un gol en casa ante Venezuela, la revelación de estas eliminatorias, para luego acumular 3 derrotas seguidas. Primero ante Uruguay y Colombia de visitantes por 2-0 y 2-1 respectivamente, y luego volvieron a sufrir otro maracanazo, esta vez a manos de Argentina, quien los venció por 1-0. Eso los deja ubicados en el 6º lugar de la tabla clasificatoria con 7 unidades. Por ahora se llevarían el último pasaje directo al próximo mundial, teniendo que remontar urgentemente si no quieren clasificarse con irregularidades en sus resultados. Esto llevó a que Fernando Diniz renuncie a la dirección técnica de la Canariña, llegando Dorival Jr. al cargo, que luego de la fecha de marzo parece que está poniéndole un freno de a poco a la crisis de entrenadores de Brasil, que empezó con la salida de Tite luego de Qatar 2022. Y las ausencias de peso en su nómina son muchas, empezando por Neymar y Ederson por lesión, y a ellos se le suman Vitor Roque, Casemiro, Gabriel Jesús y Richarlison. Pero tienen nombres de peso para este torneo, como lo son Alisson, arquero del Liverpool de la Premier League, Marquinhos, defensa central del PSG de la Primera División de Francia, Gabriel Magalhães, otro defensa central que es una de las piezas importantes del Arsenal, actual subcampeón de la Premier League, Lucas Paquetá, mediocampista ofensivo que también se encuentra jugando en la Premier pero con el West Ham, Rafinha, extremo derecho del Barcelona de la Liga, Savinho, extremo izquierdo que es una de las revelaciones con el Girona español, y el tridente ofensivo del Real Madrid, conformado por Rodrigo como extremo derecho, Vinicius Jr. como extremo izquierdo y Endrick como delantero centro, aunque este último se haya cedido en Palmeiras y llegará definitivamente a la entidad merengue en junio. Y Brasil está en el grupo D, el cual comparte con Colombia, Paraguay y Costa Rica. Todo indica que luchará con los cafeteros por el liderato, pero los brasileños parecen tener mayor favoritismo, y yo los veo sorpresivamente yéndose en cuartos, pero con oportunidades de llegar a las semifinales. Y bueno gente, esto ha sido todo por el video de hoy. Suscríbanse, dejen su like y compartan si les ha gustado. Y no se olviden de seguirme en mis redes sociales. Nos veremos dentro de poco, se despide Alex Futbolero.